Amigos, pues ya nos encontramos en este ombligo de semana transmitiendo para todos ustedes con estas noticias que de verdad hay mucho de qué hablar. Al parecer a la gente le sorprendió demasiado la visita que tuvo Epigmenio Ibarra con el mismísimo... Acá se nos movió ya la ventana. ¿Qué está pasando, señores? Ahí está. Listo. La visita que tuvo con Ciro Gómez Leiva, el mismísimo Epigmenio Ibarra, donde al parecer nos hemos dado cuenta que ya está doblando bandera. Y cuando me refiero a que está doblando bandera, ¿a qué nos referimos yo? Mira, ¿qué está pasando con Ciro Gómez Leiva? Primero, buenas tardes a todos los que nos ven, a todos los que nos acompañan en el en vivo. Y antes de comenzar con toda esta información, yo los quiero invitar primero a que se suscriban y activen la campanita porque aquí no les cobramos ningún peso. De igual forma, les pedimos que nos ayuden compartiendo la nota para poder llegar así a todos esos mexicanos que pues todavía nos hacen falta porque nos están poniendo el cuello, nos están pisando el cuello, perdón, todos los panistas, todos los de oposición, de los cuales hemos hecho frente en muchas notas ya. Pero Epigmenio, bueno, Ciro Gómez Leiva está ya doblando bandera porque al parecer ya quiere limpiar su alma y todo lo que hizo en el pasado lo quiere borrar, abriendo, por supuesto, un nuevo diálogo a las diferentes formas de pensar. Pues sí está abriendo el diálogo como de alguna manera. Muchos hablan sobre que sería que Ciro Gómez Leiva ahora sí quiere hacer las cosas bien. Mencionó dentro de su entrevista con Julio Astillero, la cual no vamos a poner porque está un poco larga, pero menciona sobre que qué está pasando. ¿Quién tomó la decisión de hacer esta invitación? Muchos pensábamos, ¿será que Epigmenio Ibarra ya está doblando también la bandera? Pero no, fue decisión del programa. Qué bueno que se les abran estos espacios para poder y que haya diálogo, más que nada, diríamos mejor dicho. Pero algo que importa demasiado es que ahora resulta que Ciro Gómez Leiva no está de acuerdo con las formas de hacer periodismo del mismísimo Loret de Mola. Le incomodan demasiado, pero más allá de incomodarle, es que el mismísimo Epigmenio Ibarra dijo, yo no vengo aquí a echarle flores ni al actual gobierno, nada más, sino también hablar de las correcciones que tiene que haber y hacer una comparación de aquellos gobiernos que tú tanto aplaudes. Ciro Gómez Leiva claramente está. Señores, vamos a poner un pequeño filtro al pasar este fragmento de este video. Iremos analizando conforme vaya pasando aquí, porque es importante tocar estos puntos que le dijo Epigmenio Ibarra al mismísimo Ciro Gómez Leiva, este chayotero, diríamos, este aplaudidor de gobiernos pasados, que merece una oportunidad. ¿Será que ahora sí quiere hacer las cosas correctas? Pues qué bueno que hizo la invitación hacia este mismo Epigmenio Ibarra. ¿Qué te parece si vamos a escucharlo? Y ahorita regresamos con ustedes, yo mira. Vamos a escucharlo para poder continuar con el análisis. Donde tú digas. Pues mira, yo comienzo con una pregunta. Con 3 preguntas. Y se las quiero hacer al público con toda candidez. ¿Hubiera sido posible para Felipe Calderón gobernar este país si no nos hubiera impuesto la guerra? ¿Hubiera sido posible para Carlos Salinas de Gortari gobernar, acomodarse en esa silla, en esa presidencia que como Calderón se robó, sin derramar sangre? ¿Hubiera sido posible para el PRI gobernar tantas décadas sin usar abierta o soterradamente el poder represivo del Estado? Hablo de Tlatelolco, hablo de el 10 de junio, pero hablo del movimiento médico, del movimiento ferrocarrilero, hablo de la violencia contra los maestros, hablo de Aguas Blancas, hablo de Acteal. Y respondo no, de ninguna manera. Ninguna de las 3. Ninguna de las 3 preguntas que hago puede tener otra respuesta. La violencia ha sido un instrumento esencial.
Antes de continuar escuchando lo que nos dice Pigmeno Ibarra, tiene demasiada razón y es una pregunta que yo también le haría a todos ustedes sobre ¿se podría gobernar de la misma manera si estos no hubieran optado por la violencia como un medio de control sobre las masas? Es importante. Imagínense que México no hubiera pasado por esta crisis económica, la cual, ¿qué dio fruto? ¿Qué rindió como resultados? Que el pueblo de México y los mexicanos que nos están viendo, nuestros hermanos desde Estados Unidos, Canadá o donde quiera que estén, que hayan salido corriendo de México porque se vivía una crisis económica deplorable, diría yo, fueron a sostener la economía de México, son el bastión que sostiene la economía de México, de muchas familias, quienes ya no tenían las mismas oportunidades, porque la privatización, estamos hablando de un Fobapro, el pagar los adeudos de estas empresas, de verdad, con Chentito Fox, con el mismísimo Felipe Calderón, para mí me parece que es una burla y un cinismo por completo por parte de estos que son la nueva derecha, opinar y referirse que el actual gobierno está tomando las pésimas decisiones. Un mal manejo de una pandemia que es mundial. Estamos hablando de feminicidios y crímenes que se están viendo más y más cada vez. ¿Por dónde? ¿Dónde? Hay que atacar la raíz por completo. Y claro, la pregunta iba dirigida a Ciro Gómez Leiva y su audiencia. Quien son ferros atacadores de nuestro presidente, esos que justifican toda problemática, hasta incluso, no sé si tú llegaste a escuchar, yo mira, que el mismísimo Papá Ferriz calificó que los destrozos ocurridos en Querétaro por el estadio fueron orquestados por Morena. ¿Hasta dónde llega la ignorancia del público que lo escucha de querer creerle o poder creerle esta clase de mentiras que fomentan simplemente un odio, una contrapublicidad, la cual simplemente tiene como objetivo descarrilar el verdadero objetivo de la Cuarta Transformación? ¿O me equivoco? Creo que la desinformación comienza desde el hecho de que buscamos informadores que tenemos a la mano nada más. Tenemos al alcance todas las personas, a un Loret de Mola desde que sale en Televisa, a un Ciro Gómez Leiva por Radio Fórmula, cuando vas al trabajo lo pones, pero no nos adentramos a investigar qué contexto tienen estos comunicadores. Contexto que por supuesto tiene de fondo un pago increíblemente millonario para ellos, que al final del día están viendo por los intereses de ellos mismos más que por los intereses de una nación. Y por eso nos preguntábamos y teníamos la duda, ¿será que Pigmeno Ibarra fue pagado? No, fue invitado, porque se abren estos espacios para personas las cuales al parecer ya quieren, personas que sí hacen periodismo y no como Loretito, que lo único que les han causado es desprestigio a estas cadenas de televisión informativas, diría yo, porque al final pues tienen su línea, tienen su propósito de seguir informando y desinformando a aquellos que tanto reprochan las cosas buenas que hace nuestro presidente, y las malas, claro, las magnifican cuando son pocas. Y claro, no es que no haya, pero sí se tienen que atender y se atenderán con el tiempo. No se pueden acabar de la noche a la mañana. Vamos a continuar escuchando lo que nos dice Pigmeno Ibarra al respecto, porque es muy importante escuchar cómo fue utilizada la violencia como un instrumento de manipulación del pueblo para distraernos de las verdaderas intenciones de esa guerra del narco. Vamos a escucharlo y aquí estamos con el análisis. Preguntas que hago puede tener otra respuesta. La violencia ha sido un instrumento esencial de ese régimen que durante tantas décadas nos mantuvo sometidos en este país. Y la violencia es un instrumento para volver a ese régimen. Y eso es lo que me preocupa. La violencia no le sirve al provocador que lanza la molotov. Una molotov no le hace daño al Estado. La violencia no le sirve al sicario que jale el gatillo y asesina a un periodista. Le sirve a quienes mandan sobre él. Y le sirve también a aquellos que usando la violencia nos gobernaron por tanto tiempo.
De eso va mi reflexión hoy. Y va también sobre los medios, en el sentido de decir, esto no era Suiza. Esto no era Suiza. Lo que hoy estamos viviendo tiene que ver con lo que pasó durante 36 años, con las decisiones tomadas por Felipe Calderón. Me tachan de loco porque hablo de que podría existir al menos un cierto nivel de coordinación entre los sectores más extremistas de la derecha y el crimen organizado. Y dicen conspiracionista, loco, y Genaro García Luna, y Cárdenas Palomino, y tantos años en los que los grandes capos del narco se formaron en los sótanos del Estado. Y esas verdades que no se dicen. Porque si Genaro García Luna... Y tiene demasiada razón en el argumento que tiene Epigmenio Ibarra, dándole a entender al mismísimo pues Ciro Gómez Leiva, diciéndole, oye, carnal, hazme el favor. Tú desinformabas a la población. Ahora me toca también cuestionarte a ti. ¿Dónde estabas cuando estaban ocurriendo estas atrocidades? Cuando la DEA estaba interviniendo y formando parte de estos cárteles. Sí, desde los sótanos del poder ya se formaban estos maquiavélicos grupos delictivos, los cuales por algo se llaman crimen organizado, administrados, llegando a los aeropuertos de la Ciudad de México para usarlos como descargaderos del paso de la droga. Esos quienes se hicieron millonarios a través de esta supuesta guerra que solamente cobró vidas. Lo mismo lo dice Epigmenio Ibarra más adelante. Es que para ellos no importaba la vida de las personas, sino el verdadero motivo que existía era el hacerse ricos, justificar el por qué se necesitaba invertir en supuestos programas contra la droga. Todo está ahí afuera. Todo está expuesto y podemos darnos cuenta en la cara de Ciro Gómez Leiva, yo los invito a que la vean, la mismísima cara de Ciro Gómez Leiva, cómo no acepta, no le gusta, al parecer, que esté exponiendo estos temas. Sabemos que las órdenes vienen desde mero arriba, que esos quienes sueltan la nota, esos cuando le llaman la nota tiene peso, esos mismos periodistas los cuales pues son chayoteritos, y sabemos que son chayoteritos, ahora sí los están confrontando de esta manera, los están exponiendo las inconformidades que sí deberían de exponer en estos medios. Para eso son, para traer la información y no una infodemia. Creo que aquí estamos dos personas quienes fuimos pues testigos de esa guerra, de esas muertes, iba a decir crímenes, pero esas muertes de tantas vidas inocentes que se cobró. No sé cómo tú lo viviste desde tu ciudad, ya que los dos radicamos en Ciudad de México, pero no somos de aquí. Claramente venimos a buscar chamba, a buscar la papa. Claramente, ¿tú cómo viviste estos enfrentamientos? ¿Cómo viviste el crimen organizado de viva voz? Es un tema realmente una fibra sensible, yo creo que para todos los mexicanos, tanto del norte como del sur, más que nada, por la situación que tanto tú vienes de un lugar, una ciudad que es realmente caliente con este tema del narcotráfico, así como yo, que por la situación que es donde son las entradas aduanales y todo esto, también es una ciudad, un punto clave para el narcotráfico. Entonces, realmente se vivió muy duro, mucha inseguridad. Yo recuerdo que en algún momento yo en esa ocasión estaba, cuando empezó todo lo de la guerra contra el narcotráfico, estaba yo en la secundaria, en mis últimos años de secundaria. Y me acuerdo que por deportes fui a Veracruz Puerto y entonces me tocó una balacera justo en la esquina del ADO, que es una cosa súper terrible porque pues de donde yo soy, que es Cuatza, podías dejar tu puerta abierta en las noches, dormirte y nadie entraba. Cuando llegó el sexenio de Felipe Calderón, todo cambió radicalmente. Cualquier cosita que dejabas ya era un punto clave para que algo malo te pasara. Y creo en cualquier esquina te
te podías observar una balacera, algún crimen, algún muerto. Y esto quiero aclararlo por completo, porque mucha gente que es de aquí de la ciudad no alcanza a distinguir cómo nosotros percibíamos, por ejemplo, elementos de la policía municipal, quienes eran partícipes o participaban con el crimen organizado. De igual forma, le temíamos al ejército, porque el ejército de alguna forma sí salía a combatirlos, pero siempre llegaban tarde. Al parecer, los gobernadores tenían bien controlados a estas personas. Tú ahorita mismo lo comentaste, un lugar donde podías dejar la puerta abierta. Pasó ahora a contar con chapas, con cerrojos de seguridad que nunca te imaginaste. Había toques de queda, no se podía salir a las calles, que bueno, esto ya lo conoce la gente. Pero a lo que voy es que es aquí, como lo explica Pigmenio Ibarra, y lo quiere, prácticamente le está dando clases a Ciro Gómez Leiva, le está diciendo, acuérdate, porque los mexicanos tenemos memoria. Y no se puede borrar de la noche a la mañana de las atrocidades que sucedieron en el país, y por lo tanto se necesitan que hablar y abrir esos espacios de debate, espacios de habla, donde recordemos cómo es que llegamos hasta donde estamos, cómo se están corrigiendo. No se puede borrar un narcotráfico de la noche a la mañana cuando el mismo instrumento que era el ejército estaba siendo utilizado para justificar esos gastos. Hasta agarraron a un yo le llamaría un chivo expiatorio, el cual, ¿cómo podría ser el mayor capo de la droga cuando era una persona analfabeta con primaria trunca? No sabía contar, era una persona déspota, una persona que abusaba completamente, no nada más de las mujeres, sino también de sus trabajadores, de una forma inhumana, señores. Y yo creo que muchos, y lo podría decir así con toda certidumbre, pues, diría yo, que muchos de aquellos capos tienen al menos pocos principios, ¿no? Las atrocidades que hagan es una cosa, pero tienen al menos principios y al menos saben leer, al menos saben contar. Por algo llegaron ahí, son como administradores, son como empresarios, señores. Y una persona que ni siquiera entra en un perfil de empresario porque ni siquiera sabe contar ni leer, va a ser el mayor capo de la droga. Por favor, claramente ese era un montaje del todo para justificar el por qué se estaba ingresando tanto dinero a México para la compra de armamento y esa guerra que les encanta hacer a los gringos. Vamos a continuar. ¿Quieres añadir algo? Creo que también es importante mencionar, Nef, que tenemos que tener un poco de paciencia, porque en un sexenio no se puede borrar más de 30 años de política corrupta y que por supuesto estaban creando conflictos para que no nos diéramos cuenta también de la crisis en las que nos estaban metiendo. Sí, claro que sí. Fíjate, estoy de lo que estás mencionando. Sí, hay que hacer memoria. Y es cierto, no podemos olvidarla. Veo aquí en el chat que muchos ya están comentando al respecto. Claro, Felipe Calderón no puede salir del mapa. Pero también leo un comentario que dice, cuidado con Lencho Córdoba, está muy calladito. Lencho Córdoba está muy ocupado pidiendo presupuesto. Todavía pidiéndole el presupuesto que porque no completa para la consulta popular. ¿Por qué no pidió más dinero cuando era para enjuiciar a los expresidentes? Porque esa no le importaba. Ahora ya se dio cuenta, según él, que la gente sí le está exigiendo que necesita ver más casillas, que sí el pueblo de México está saliendo a querer votar esta revocación de mandato. Ojo, es revocación de mandato, no reelección. Nuestro presidente termina en 2024 y se va a su casa. Se va con sus hijos, con su familia, a seguir su vida. Él no quiere figurar más como ningún gobernador, como ninguna figura política, sino nada más que sea recordado y que siga el trayecto de esta cuarta transformación, que es muy importante, señores, llegando a esas elecciones, pues ver realmente por quiénes estamos votando y que sí sigan esa trayectoria, que ahorita más adelante vamos a saber quién podría ser un muy buen candidato por parte de Morena. Pero vamos a seguir escuchando donde habla sobre cómo entra el ejército en aquellos tiempos y el mismísimo Ciro Gómez Leiva hasta se queda como un estudiante nuevo en la primaria. Vamos a seguir escuchando y regresamos aquí con ustedes. Era el amigo, el informante principal, que no se dice.
Porque si Genaro García Luna era el amigo, el informante principal, el estratega, el exsecretario de seguridad del presidente, el hombre de confianza de la DEA, el conductor de la guerra de Felipe Calderón, y está preso en Nueva York. Está preso, no juzgado todavía. Pero la evidencia que se acumula es terrible. Porque si su expediente fuera endeble, hace ya rato que estaría libre. La punta de lanza de lo que llaman la guerra de Felipe Calderón, que inicia con una solicitud de el gobernador de Michoacán, hoy jefe de asesores del presidente López Obrador, Lázaro Cárdenas, tuvo una punta de lanza, como dices tú, sin duda en la Policía Federal, pero también en el Ejército. El mismo Ejército. El mismo ejército. También en el Ejército, porque se habla mucho de Genaro García Luna, y fue el Ejército. Y el Ejército se enfrentó en muchos lugares y combatió en muchos lugares del país. De alguna manera aquí vemos que Cirito está defendiendo a Genaro García Luna. ¿Qué no te querías desmanchar de lo que está provocando en los medios el mismísimo Loret de Mola? Habla muy mal de él. Vamos a continuar escuchando. A los grupos criminales. Yo soy de los de fue el ejército. Yo siempre lo he sostenido y lo he estado señalando. Ahora, hay una cosa que tenemos que entender de un ejército. A un ejército lo determinan 5 cosas. 1, el mando. Es muy distinto que mande sobre el ejército Felipe Calderón, urgido de legitimidad, megalómano y todas esas cosas que sabemos de él. Y otra muy distinta que mande López Obrador, un demócrata. Segundo, doctrina. Mátenlos en caliente, era la doctrina de Felipe Calderón porque urgía resultados. Y la orden era, los derechos humanos son secundarios, las bajas colaterales son secundarias. Y eso está probado y lo prueba la letalidad de los combates. Yo he estado en muchos combates. Sí. Y soy un estudioso de la guerra. El margen de bajas mortales en un conflicto, en cualquier conflicto, es el 10% de las bajas totales. En México, el 90% de las bajas eran totales, eran mortales. ¿Qué quiere decir eso? Que se ejecutaba a los heridos, a los que se rendían. ¿Qué efecto tuvo eso? Y el Ejército y la Marina daban parte, ¿eh? ¿Te acuerdas los comunicados? Decían, hubo un enfrentamiento, 17 presuntos criminales abatidos. Eran y eran los datos. Pero claro. No te interrumpo, porque hablabas de cinco elementos. Entonces, la segunda cosa es doctrina. La tercera cosa es la misión. ¿Cuál es la misión? ¿Hacer la guerra o construir la paz? La cuarta cosa es la composición de la fuerza. ¿Qué hizo López Obrador el primer día? Disolver el Estado Mayor Presidencial. ¿Qué era el Estado Mayor Presidencial? Era la formación de un núcleo élite en un ejército que tiene otro carácter, que no es como el chileno ni como el argentino, que no viene de la aristocracia, pero el Estado Mayor Presidencial estaba cerca de los negocios, cerca del poder. ¿Quién ordenó la masacre y orquestó la masacre de Tlatelolco? Lo sabemos, el Estado Mayor Presidencial. Y luego el orden de batalla. Un ejército que no combate se corrompe. Un ejército que combate se corrompe peor. Las fuerzas de combate que estaban desplegadas en primera línea, a fuerza de matar y tanto matar, también se corrompieron. Entonces, López Obrador desaparece, cambia la misión, cambia la doctrina, rompe la composición de la fuerza y cambia el orden de batalla. Y saca de primera línea las fuerzas de combate cebadas con sangre y pone en primera línea a los servicios. Y le ayuda a la pandemia. A ver. ¿Qué es lo que quiere decir o nos quiere decir aquí Epigmenio Ibarra? Sí, el ejército estaba inservible de alguna manera. No estaba luchando ninguna guerra y al final cumple como objetivo que si
llegásemos a entrar en guerra, nosotros tengamos con qué defendernos. El ejército estaba ahí parado, no era utilizado más que como el Estado Mayor Presidencial para cometer atrocidades que se seguían cometiendo en distintas comunidades, como despojo de tierras, abuso a indígenas por completo para despojarse de esas tierras, y también abuso a muchas mujeres que han sufrido violencia por parte de estos ejércitos. Y ahora se tenía que castigar, ahora se tenía que regular demasiado. Ahora, ¿dónde tenemos a la Guardia Nacional? Desaparece el Estado Mayor Presidencial, que no servía nada más que para cuidar a los mismos los altos funcionarios públicos y cometer atrocidades. La Guardia Nacional estaba ahí parada, no tenía ninguna función más que combatir al crimen organizado, y se estaba corrompiendo. ¿De qué manera? Estaba haciendo billetes, porque les pagaban mejor siendo y sirviendo hacia los narcotraficantes que sirviendo hacia la nación, ¿verdad? Porque no había las metas. Se cambia por completo. ¿Cuál es el verdadero motivo y el uso de este ejército, que es la Guardia Nacional? Ayudar, contribuir en las comunidades, repartir esos apoyos, porque desgraciadamente en varias de las comunidades, y no me dejarás mentir, yo mira, existen estas casetas hechas por los mismos, o filtros, dirían muchos, estos filtros o casetas o puntos de control. Están mejor dichos, por parte del crimen organizado, quienes no dejan llegar esos apoyos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a llevarse y a tomar aquello que no les llegaba ni siquiera a esos pueblos. Estaban comandados ellos nada más para clavarse esos apoyos que ahora sí están llegando a través de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, quien ahora no solamente en sismos recurre a la ayuda y al servicio del pueblo de México, sino también repartió vacunas. Eso se les tiene que valorar demasiado al pueblo de México por ahí. Continuamos, señores, a pesar de que haya ahí algunos problemas con la cámara. Señores, es importante voltear a ver, porque Ciro Gómez Leiva se quiso escudar y echarle la culpa al ejército, echarle la culpa, como siempre, al actual gobierno. No se trata de echarle la culpa. Entonces también propon qué regulaciones se tendrían que hacer, cuáles son los procesos a los que tenemos que llegar, cuáles son tus propuestas positivas en las cuales no se vea involucrado tus intereses, porque al final sería conflicto de intereses, ¿no, Ciro Gómez Leiva? No sé qué tengas de opinión al respecto sobre este tema, yo mira. Creo que lo que se venía dando en el sexenio de Felipe Calderón era una guerra innecesaria, con muertes innecesarias, que ahorita la llegada de nuestro presidente, aunque muchos le hagan la burla por el abrazo y no balazos, el presidente no está cuidando a unos cuantos, está cuidando a la mayoría, que es el pueblo de México. Entonces, eso hay que tenerlo, hay que reconocerlo, porque no necesariamente para entrar o para salir en un conflicto se debe de entrar en el conflicto, al contrario. Entonces, eso es importante. Y por supuesto, nuestro presidente lo ha dicho muchas veces, que su llegada y la bandera con la que siempre ha llegado desde que empezó su vida pública en este movimiento que es la Cuarta Transformación, ha sido muy específica. Una, la libertad de expresión es importante. Dos, la seguridad que se debe de manejar para el pueblo para los mexicanos, para todo el pueblo de México. Y que por supuesto esas son las cosas que ha estado cambiando con mucho esfuerzo, con mucho golpeteo político de la oposición, porque para ellos una guerra es mejor que enfrentarlos de la manera pacífica y educando, por supuesto, al pueblo, que es lo que está haciendo nuestro actual presidente. Claro, muchos hablaban también sobre, hace unos momentos hablábamos, porque sonaba una canción allá de fondo, por el lugar que vives, sobre el culiacanazo, era esa letra, y en realidad es cruda, porque iba a costar la vida de muchos mexicanos, y las decisiones que tomó nuestro presidente fueron inteligentes. No se trataba de detener nada más al capo de la droga, sino cuidar y salvaguardar la vida de cada uno de los sinaloenses, los cuales corría peligro. Pudieron haber hecho unas masacres, las cuales, claro, no se la perdonaría el pueblo de México, y ni mucho menos ya los derechangos que tanto hablan. Pero vimos que en las redes sociales, ¿esto cómo lo tomaron? ¿Cómo tomaron esto
la gente, la visita a Radio Fórmula, Grupo Fórmula, perdón, este espacio el cual pues al parecer es chayotero por completo. ¿Cómo se lo tomó la gente? La gente siempre van a ver comentarios positivos y comentarios negativos. Mucha gente estuvo en contra de que esto fuera posible o que Epigmenio Ibarra aceptara esto, por las razones de que siempre lo hemos visto defendiendo un poco la cuarta transformación a nuestro presidente a través de sus redes sociales, con los videos que hace. Eso es lo que él aporta y es una esencia muy padre porque te tiene comunicado y por supuesto te tiene informado con veracidad. Ir a un lugar como el de Ciro Gómez Leiva, que por supuesto sabemos que es un golpeteo y que vienen con la educación del teacher López Dóriga que dice la nota es la nota. Entonces, que sí de hecho fue tema de hoy en la conferencia matutina. Así es. Y el mismísimo Joaquín López Dóriga fue y le puso, le repito, presidente López Obrador, yo nunca le he faltado al respeto y usted hoy me lo volvió a faltar. ¿A qué vienen las burlas, presidente? Uy, al parecer no le gustó nada la respuesta de nuestro presidente, pero es que no veo ninguna mentira, simplemente veo la verdad. Cuando la nota es la nota, siempre han obedecido al chayote, como decía yo hace unos momentos, que ellos le llamaban la nota no tiene peso, no tiene caso. El mismísimo Loretito de Mola lo vimos en esos montajes de guerra, que ahora nos sorprende que no esté viajando hacia Ucrania para mentirnos más y desubicar a la gente. En verdad, ¿será que es porque le teme a que ahora sí quede desenmascarado por completo?